Hola, hoy vamos a hablar sobre técnicas de soldadura y montaje de juntas soldadas. Vemos que la línea de soldadura es importante, vemos que la dirección en la que se deposita el material, así como el método de deposición, son importantes. Cuando realizamos soldadura en posición vertical ascendente, debemos tener una oscilación. Esta oscilación es parte de un dato importante para los problemas de resiliencia. Y cuando hacemos un cordón roscado, como lo muestra la figura al lado, nos da mayor resiliencia, mayor probabilidad de inclusión de escoria. Por otro lado, permite una mejora en las propiedades mecánicas y metalúrgicas, debido a la introducción de una menor cantidad de calor. De esta manera tendremos menor crecimiento de grano. Se puede utilizar en diversos procedimientos de soldadura. Observen la figura que al generar una capa de cordón de soldadura hay una técnica involucrada. Observe que es similar a la creación de un triángulo de tornillo. Para uniones que no requieren tantas propiedades mecánicas, se utiliza un método para electrodos muy fluidos, por ejemplo, el electrodo de 60-13, que puede oscilar, una oscilación lateral de máximo 5 veces, por encima de eso puede causar otros problemas metalúrgicos. Los lados deben tener un tope pequeño y ligero, para que llenen ambos lados del cordón y no haya mordeduras. Vemos otra variación del método de deposición anterior en la figura de al lado. Esta variación demuestra cómo llenar la articulación por completo, donde no hay capas. Siendo más adecuado el electrodo de 70-18, para chapas de espesor superior a media pulgada, porque el calor que se impone es grande, provocando que la chapa se sobrecaliente. Vea la imagen a continuación para ver varias técnicas para hacer un cordón de soldadura. Esto no solo se aplica al proceso de electrodos revestidos. Tenga en cuenta que, dependiendo de la técnica utilizada, la pieza se calentará menos o más. Dependiendo del ángulo de ataque, además del tiempo de desarrollo del cordón, entre otros factores. Punteado de las placas. Una actividad que siempre se debe realizar al ensamblar componentes, antes de soldarlos, en toda su longitud, porque ayuda a la soldadura en general. La soldadura en general impone tensión en la pieza cuando comienza, lo que provoca que ésta se deforme, se contraiga y barra diagonal o se expanda. La costura evita estas distorsiones, pero genera tensiones internas en la pieza. Vea la imagen de adelante donde se genera el puenteo con cordones intermitentes a lo largo de la junta y se asegura tener una uniformidad no admisible y un espacio libre adecuado. Téngase en cuenta que, al ejecutar el cordón de soldadura, las distancias de los cordones se miden, desde el centro de un cordón hasta el centro de otro cordón, como lo representa la letra L. Cuando no es posible realizar el puente directamente sobre la junta, ya sea por problemas de diseño, problemas de ángulo, etc. Podemos colocar otros dispositivos de fijación temporales, que podrían ser, por ejemplo, un tapón, representado en la figura o el llamado perro representado en la figura B, es decir, son elementos que pueden unir las chapas sin interferir en la región de la unión soldada. Además de las dos mencionadas, tenemos la cuña, representada por la letra C. Se utilizan en grandes dimensiones, en juntas muy gruesas, donde hay un problema de nivelación de las juntas, donde se colocan las cuñas para nivelar la junta. Recordando que se puede utilizar más de un método de fijación, por ejemplo, en la figura D, donde hay una cuña y un perro. Cabe destacar que además del proyecto en sí, contamos con una tabla con las dimensiones de la pieza, la cual sirve para orientarnos y saber si hay deformación en la pieza, por ejemplo, cuando se coloca una cuña y ésta sufre deformación o rotura. En la letra D, hay una variación de este dispositivo y también sirve para nivelar la unión soldada. Tenemos el tornillo representado por la figura y el dispositivo S representado por la figura F, por ejemplo cuando la junta es muy ancha y se necesita hacer tocar una cara con la otra cara, se puede utilizar el dispositivo de la figura E, o incluso el dispositivo S, puede ajustar tanto los desniveles horizontales como verticales. En la siguiente tabla es importante utilizar las dimensiones para que no se produzcan roturas y barra diagonal o deformaciones del dispositivo en forma de cuña. También podemos utilizar dispositivos más sencillos. Al igual que G y H, estos dispositivos son como G1 resorte
y H donde se fija una caja con un gato hidráulico para realizar la unión. Estos dispositivos pueden reutilizarse varias veces. Dispositivos de posicionamiento. Son placas que se colocan en posición plana y nivelan la unión soldada para realizar la preparación, nivelación y soldadura. Dispositivo de bloqueo. También ayudan a limitar la expansión y contracción de la chapa. En determinadas situaciones se utiliza un banco de soldadura para que la pieza no se mueva y se vuelva inestable al finalizar la soldadura. Dispositivo de bloqueo. Un buen dispositivo para cuando tienes piezas diametralmente opuestas, es una forma de utilizar la pieza en sí para restringir la deformación. Proyectos de perros. Aquí se muestran diseños de perros. Estas son placas que restringirán la deformación de una unión soldada. Tenemos diferentes tamaños. Dispositivo de bloqueo para piezas cilíndricas, donde se adapta según el diámetro de la pieza, al tener forma semicilíndrica. Dispositivos espaciadores, como cuñas o espaciadores, para mantener siempre la unión con una apertura regular y facilitar la penetración. Gracias por vuestra participación y hasta la próxima clase.